¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día del señor Raúl Sor y el análisis internacional, que esta vez es extraordinariamente interesante porque no solamente toca a un vecino de Chile en el sector norte, estamos hablando de Perú, sino que además hay una serie de situaciones que hacen de esta llegada de una mujer a Perú en la presidencia algo bastante, yo diría, a ver, no voy a decir la palabra, qué sé yo, problemático para Chile, no, pero es algo que de alguna manera, creo que de alguna manera, repito, ha como hecho retumbar esto. Y esto yo creo que tiene que ver con que históricamente siempre la política, Raúl, por mucho que uno no diga, por lo menos en Sudamérica, en esto, sigue guardando todavía situaciones medias muy machistas, digamos. Pasó incluso con la presidenta Bachelet aquí en Chile también, que hubo unas reminiscencias así de que la miraban como media, y sin embargo estuvo 2 veces. Sí, bueno, digamos, no, la mochila más pesada que lleva Keiko Fujimori no es necesariamente su condición de mujer, sino que el apellido. Es decir, Que se recuerda al padre a través de exacto. ella, dices tú. Y el Fujimorismo dejó una estela de abuso a los derechos humanos, de crímenes, y que en la práctica, durante un largo periodo, le cedió el poder a las Fuerzas Armadas peruanas, y esa herencia despierta una serie de suspicacias, y cuando uno escucha el discurso inaugural de Keiko Fujimori, que planteó una serie de temas, me llamó la atención el discurso por la ambigüedad o la imprecisión de las cifras que ella dio. En general decía, esto lo vamos a duplicar en un 50% y esto lo vamos a disminuir a la mitad. Y esto te da la idea de que no hay grandes estudios detallados en su programa, pero en lo que se refiere a sus intenciones, creo que fue interesante y positivo. Por ejemplo, una de las compromisos que hizo, no me voy a quedar un día más, una vez que termine mi mandato, voy a respetar la institucionalidad, pero sabemos que el fujimorismo, y por eso se asocia el fujimorismo con dictadura, cerró el Parlamento, me refiero al padre, cerró el Parlamento y, como dije, delegó en buena medida las tareas de orden en las Fuerzas Armadas. Y dime una cosa. Y Keiko, en su discurso, despertó una serie de inquietudes, sobre todo en los sectores, digamos, progresistas en Perú, cuando dijo, yo voy a utilizar a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Y nosotros sabemos los debates que hemos tenido en Chile por el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de orden, las reticencias de las propias Fuerzas Armadas, muchas veces de participar en tareas de orden doméstico. Y bueno, dadas los antecedentes que se tienen en el Perú, las masacres que vivió ese país, bueno, hay inquietud. Ahora, dime, Raúl, Keiko ya había intentado ser presidenta. Esta fue la cuarta. Exacta. Por eso te digo, La cuarta vuelta. ¿hay alguna diferencia entre su mensaje de las veces anteriores y este? No, yo creo que en este caso muchos, sobre todo en la derecha peruana, que tiene una profunda desconfianza, y me refiero a la derecha tradicional, una profunda desconfianza en el fujimorismo, consideraron que de todas maneras Keiko era el mal menor de cara a la alternativa de izquierda, que, como vimos, llegó con menos de un 1% de diferencia, es decir, fue casi un empate técnico. No lo fue porque Keiko Fujimori ganó la elección, pero estuvieron muy cerca. Insólito, digamos, que la izquierda peruana en una segunda vuelta prácticamente empatara. Esto no se había dado. De manera que esto genera muchas interrogantes sobre la estabilidad que va a tener el gobierno de Keiko. Y respecto, por ejemplo, de una de las cosas más importantes que deben mirarse cuando hay elecciones y sale elegido alguien que sorprende, es a ver parlamentariamente qué tanto apoyo tiene. Tiene apoyo y tiene una ventaja muy grande en esta oportunidad,
porque después de 30 años, perdón, después de 30 años, Perú vuelve a un sistema bicameral y esto le va a dar mayor estabilidad. Es decir, la mayoría de los presidentes, o sea, los últimos 8 presidentes han sido depuestos o han renunciado a instancias del Parlamento. Por lo tanto, ahora el Parlamento, se presume, no va a poder jugar este mismo rol que fue desestabilizador. Y hay que decirlo, que el fujimorismo fue un elemento central en el agotamiento de un gobierno tras el otro, porque el fujimorismo fue la pieza clave en la caída de una serie de gobiernos. No, y hay que recordar todo lo que significó eso en términos de lo disruptivo que parecía que llegara. Acuérdate tú que hubo un maltrato bastante fuerte contra Fujimori por el hecho de ser de origen japonés en un momento dado. Nisei. Claro, y desde ese punto de vista... Nisei, como le dicen a los descendientes de japoneses. Exactamente. ¿No? Y desde ese punto de vista, bueno, ahora es elegida su hija, por lo tanto yo supongo que ya estos ataques raciales o ataques étnicos o de dónde o viene... de género. Claro, de género, me imagino que ya no tendrán tanta potencia. No, Sí. no estoy seguro porque, digamos, Keiko ganó en parte, y siempre en todas las elecciones es así, mucha gente no está encantada con el candidato, un candidato determinado, pero votan por el mal menor y consideran que la izquierda, para alguna gente, era un mal mayor. De manera que habrá que ver, pero la inquietud surge además que Perú es un país profundamente fracturado y esa fractura se vio en las últimas elecciones de manera pero nítida. Es decir... Cuando hablas de fracturado, ¿te estás refiriendo a la institucionalidad política? En parte a la institucionalidad, pero sobre todo geográficamente. Ajá. Y hay una diferencia brutal entre el norte y la costa y el sur. Y el grueso del sur votó por Sánchez, el candidato alternativo, el candidato de izquierda, de manera que hay una situación de división muy profunda y hay en el sur de Perú hay un sentimiento antifujimorista porque allí se tuvieron lugar las principales masacres. Y dime una cosa, es inevitable cuando hay elecciones en Argentina o en Bolivia o en Perú que salte la pregunta de a ver cuál es la relación y cómo se ve la posibilidad de la relación entre Perú y Chile ahora. Yo creo que buena, y su padre, Javier Fujimori, tuvo una relación muy cálida con Chile. No es en vano que él se vino a refugiar acá para antes de volver a Perú. Es decir, él hizo visitas de Estado a Chile y siempre tuvo una relación positiva y de manera alguna, a diferencia de otros gobiernos en el pasado, no explotó las diferencias y los sentimientos de odiosidad que todavía en algunos sectores subsisten, especialmente esto que han llamado el etnocacerismo en Perú, que es la guerrilla de General Cáceres que resistió a la invasión chilena. Y bueno, este etnocacerismo que es una combinación de nacionalismo, pero también de resistencia étnica. Estamos hablando de historia larga ya. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Exactamente, una cosa así, pero que todavía tú dices que hay en algunas partes existe todavía reverberancia por eso. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y eso uno lo ve, se manifiesta con cierta regularidad en algunos incidentes, pero claro, es un tema minoritario. Pero lo que iba es que Fujimori, padre, no hizo cuestión de ello para nada y las relaciones entre Chile y Perú fueron muy buenas y yo creo que cabe suponer que con Keiko las relaciones también van a ser buenas. Oye, y ella tiene una visión de integración regional. Eso te voy a preguntar. Porque a diferencia de una serie de otros políticos que se han ido subordinando o se han puesto a la cola de Trump y participan en una serie de iniciativas regionales como el Escudo de las Américas, que es promovido por el presidente Trump, el fujimorismo tiene una posición un tanto más autónoma,
ciertamente quieren buenas relaciones con Estados Unidos, quien no, pero no creo, no es la misma cepa de derecha que Milei o, digamos, Espriella en Colombia. Sí, eso te iba a preguntar. Las relaciones entre los países, históricamente uno le enseñaban en el colegio la geografía del continente donde estábamos nosotros, de América del Sur, y tú veías Chile, y tú veías acá, allá, y se trataron de hacer una serie de iniciativas. Quizás la más duradera fue lo que se denominó el Pacto Andino, en algún momento dado, donde se pudieran integrar algunos de estos gobiernos en ver qué podía beneficiar a todos si es que había algo así. Bueno, pero con el vaivén ideológico que ha habido en los últimos tiempos, se hace bastante difícil de que pueda haber algo parecido a eso. Baste con mirar qué pasa con el Mercosur y las fricciones que está teniendo Brasil y Argentina. Es decir, que el presidente Milei va a Brasil y acusa a Lula de ladrón, de presidiario, y dice que su socialismo es una basura. Bueno, imagínate, y acto seguido Brasil llama a su embajador en consulta, te dice volúmenes sobre dónde está la integración entre Brasil y Argentina. Sí. Y apunta a lo que tú señalaste, las diferencias ideológicas. Claro, las diferencias ideológicas han pasado a ser muy, yo diría, fundamentales para... y ahora, ¿qué tanto de esas diferencias ideológicas entre la política profesional realmente se traslada a la ciudadanía? Porque alguien puede llegar y decir, mira, okay, este gobierno que tuvimos que era de izquierda no lo hizo bien, probemos con el de derecha. Y no necesariamente significa de que yo soy de derecha, sino que quiero ver si es que efectivamente las promesas de campaña surgen o sirven de un lado y de otro. Pero eso genera una situación donde varios gobiernos hoy día podrían perfectamente hacer un nuevo pacto. Sí, pero bueno, lo que caracteriza a la región en este momento es la clara y contundente hegemonía de Estados Unidos. Así es. Y Estados Unidos es el que ha tomado todas las iniciativas para alinear a la región. Como dije, el escudo de las Américas es una de las más importantes y Estados Unidos es el, por decirlo en términos gráficos, es el que lleva la batuta en la región, por lo menos en una serie de países, excluyendo Brasil, que justamente porque no se ha sumado, tienen otras diferencias, se ha visto expuesto a aranceles y a una serie de medidas bastante arbitrarias por parte de Estados Unidos. Sí, ahora dime una cosa, la nueva presidenta de Perú ha dicho algo, dijo algo en la campaña respecto a la relación con Chile. Ha dicho que quiere buenas relaciones con todos los países y que quiere una óptica regional. El fujimorismo es una, como corriente política, no es la corriente tradicional de la vieja oligarquía, sino que es más bien un producto de clases medias emergentes, comerciantes, transportistas, y ese es el núcleo duro del fujimorismo, y sobre todo de la zona costera de Perú, versus el Perú profundo, por así llamarlo, que es el Perú andino, que es el que ha ido, bueno, allí surgió Sendero Luminoso, de allí han surgido una serie de chispazos insurgentes y que sigue vigente con esa postura y que justamente ha apoyado a los candidatos de izquierda. Sí, ahora, esta elección que se acaba de hacer en Perú, y tú has recordado mucho lo que fue el fujimorismo. Hay que recordar, yo creo, que Fujimori fue una cosa que fue bien sorprendente en su momento. No sorprendente solamente porque parecía que estabas viendo a una persona que era de el Oriente Chino o el Oriente Japonés. El chinito le decían. Claro, el chinito le decían y todo acá, y tenía sus ojos rasgados y todas las cosas. Y no era alguien que había sido de alguna manera puesto en tabla durante mucho tiempo antes. Y sin embargo, bueno, pasó
muchas de las cosas que tú dijiste, qué sé yo, incluyendo su propia situación donde estuvo preso, eh, ¿no se traslada eso aparentemente en términos de votación a quienes son sus familiares? No, pero digamos, el apellido es la marca. Y la marca es Fujimori y Keiko ganó con ese apellido. Exacto. Si Por eso, probablemente hubiese sido una política peruana con otro apellido, no estaría donde está. De manera que hay un respaldo y, bueno, uno lo ha visto en las elecciones, el Fujimorismo tiene un contingente parlamentario muy importante. importante, sí. De manera que es una fuerza vigente y real. Ahora, el dilema del Fujimorismo que es profundamente inorgánico. Es decir, la cantidad de parlamentarios fujimoristas que en algún momento, por alguna discrepancia, por algún motivo, deciden irse y pasarse a otra formación política, es bastante alto. Por lo tanto, también eso también es una fuente de inestabilidad. Y dadas las condiciones que tiene el Perú en estos momentos, es decir, con una pobreza de 30%, con una, como te decía, con una división tan profunda entre la costa y la sierra, Sí. esto hace pensar de que para Keiko no va a ser fácil y Keiko, vuelvo sobre este punto, que hay que mirarlo con atención. Ella dijo, voy a utilizar a las Fuerzas Armadas en caso de tener dificultades. Lo voy a hacer en forma puntual, lo voy a hacer en forma muy precisa, pero Perú es otro de los países que además está sufriendo una situación devastadora por el narcotráfico. Sí, no, hace Pero tiempo. O sea. hace tiempo. Y, por ejemplo, la delincuencia, la criminalidad ha venido aumentando en el Perú y cuando uno lo dice, no lo dice por alarmar, sino que es un síntoma muy claro de descomposición en cualquier país. Y de lo que hemos visto en América Latina, no hay nada más nocivo y que descomponga más a una sociedad que el narcotráfico. Sí, no, y además hay que recordar que Perú fue uno de los primeros países que Productores. no solamente productores de coca y toda la cuestión, sino que además donde surgieron grupos, grupos armados que enfrentaban al Estado directamente. Y eso fue, pero algo que duró, qué sé yo, 10, 15 años más o menos. Sí, bueno, digamos, en un momento dado, Sendero Luminoso tenía un por control ejemplo. muy amplio. Sendero Luminoso tenía esta estrategia del campo cerca a la ciudad, pero cuando cambiaron de estrategia y se quisieron ir a la ciudad, comenzaron a perder vigencia y finalmente el ejército, y bueno, por cierto, el gobierno de Fujimori lo terminó y eso es uno de las... Pero lo terminó ¿cómo? Lo terminó militarmente Ya. y bueno, el colapso final fue cuando capturaron a Abimael Guzmán, Sí, claro. que era el líder de Sendero Luminoso, y a partir de ese momento ya tenían problemas y tenían divisiones internas, y el ejército logró infiltrarlo y logró desarticularlo, una bendición para el Perú, porque Sendero Luminoso es uno de los grupos más criminales O sea, fue muy brutal. que ha operado en América Latina. No hay precedente de un grupo que asesinó a mansalva en la forma que lo hizo Sendero. Es decir, digamos, generó una inseguridad y un temor en todo el país que realmente fue muy traumático y eso, es decir, con todos los abusos que pudo cometer Fujimori, que fueron muy importantes, masacres como la Cantuta, en fin, una serie de masacres, pese a ello, muchos en su fuero interno le reconocían que él había logrado... Haber terminado con Sendero Luminoso. Exacto. Sí, ahora ahí Y además había otro grupo, Tupac Amaru, ¿no? Sí, que fue Tupac Amaru. el que asaltó la embajada de Japón. A lo mejor no fue casualidad que asaltaron la embajada de Japón en Lima durante una recepción. Habrá sido porque había un por el presidente Licey. sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Ahora, Ya no lo vamos a ver porque no sobrevivió ningún miembro de Tupac Amaru. Los mataron a todos en la embajada japonesa. oye, la otra cosa que es interesante es que Perú es una gran potencia en materia
naviera, también tiene puertos. ¿Qué tanto Perú ha logrado mantener su capacidad de intercambiar con distintos países? Bueno, Puerto sí, y está muy bien situado Sí. y se proyecta como la salida hacia Asia para América Latina, y la construcción de este nuevo puerto ha sido, digamos, Un es una gran tema. pieza central que la construyó China, pero, digamos, en términos de potencia naviera, Perú es un pálido reflejo de Chile. ¿Eh? No, 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 yo no estoy hablando de, No, de los militares, estoy no, hablando no, naviera Ya. civil. Ah, ya. Chile tiene una capacidad, un tonelaje muy superior al, al peruano. En todo caso, Chile es un país exportador. Piensa tú que Chile es el tercer usuario del Canal de Panamá. Eso te dice volúmenes. de la cantidad de barcos que pasan. por ahí. Exacto, de barcos con bandera chilena. Sí. Bueno, ahí siempre ha habido algo que se conversa cuando se habla de Perú, a ver qué tanto se permite, se tolera la integración naviera, en términos, estoy hablando de economía, entre Chile y Perú, entendiendo de que Perú tiene buenos puertos y potentes, Chile tiene puertos en el norte, pero tiene que, si quiere ir a otro lado de Sudamérica, por el lado del Pacífico, bueno, tiene que recalar en Perú también. Hay un debate, Sí, pues. y el debate es, hay un fenómeno geográfico muy importante, que es la cordillera de los Andes, y que para llegar a los puertos peruanos, tú tienes que pasar por esa cordillera. Y a los trenes, a los ferrocarriles, no les agradan la subida. Los ferrocarriles tienen mucho problema con los accidentes geográficos. Y por lo tanto, todavía hay en Chile quienes piensan que se podría lograr en el norte una salida y que podría ser competitiva con el Perú. Pero, digamos, los chinos, que en general no dan puntadas sin hilo, si optaron por hacerlo en el Perú, bueno, sus motivos tendrán. Vamos a estar atentos a ver cómo se produce esta relación entre Keiko Fujimori y el presidente Kast en términos de los países que representa. Vamos a tu libro. Y fíjate, por coincidencia, esto sí que no estuvo planificado, tengo un libro sobre la guerra del Pacífico. Coincidencia. Norte Olvido. No te olvido. Yo creo que es un chiste. Sí, claro, trataron de decir no te olvido. No te olvides porque la R está mucho Sí, más claro, chiquita. no, sí, sin duda hicieron ahí Un jueguito de un palabras. jueguito de palabras, claro. Y de Manuel Méndez Martínez. Este es un libro de lo que en algunos lugares llaman una novela gráfica. Es decir, son caricaturas, dibujos, y que narra la situación particular de un soldado y su madre, un joven chileno, se enrola en el ejército tras el general Baquedano y va a combatir al norte en esta guerra, y va narrando los detalles de este conflicto, y su madre, que tratando de ubicarlo, va siguiendo los pasos del ejército chileno, y claro, como tantas mujeres célebres que participaron en esta guerra, algunas como enfermera, esta madre va como cocinera y les prepara los porotos a la tropa, y por cierto, se convierte en un ser muy querido. Muéstratelo ahí en la portada ¿Ah? del libro para que se vea. Ahí está. Mira tú, un libro oye, hay harto que se ha escrito entre las relaciones entre Perú y Chile, pero todavía falta bastante, creo yo. Mucho, mucho. Pero este libro es un esfuerzo interesante, pero yo en algún momento en mi vida participé y hice un libro que se llamaba Introducción a Chile. Y era un libro de una novela animada. Y esto, de esa experiencia, yo sé que es muy difícil, pero muy difícil tratar de escribir un libro y expresarlo a través de dibujos, y sobre todo si tú quieres tener una cuota de humor, Sí. y que sea entretenido y que te agarre. Esto uno piensa a veces, pero con dibujos es más fácil. Para nada. No, sobre todo porque los dibujos muchas veces tienden a que se produzcan diferentes formas de entender lo que pasó.
Mientras cuando tú dices pan, pan, vino, vino en un texto, haces que usas un ente simbólico para representar aquello, no todos te lo entienden. Sí, bueno, y esto además está todo representado por animales. Sí. Es decir, esto es una fábula. Es decir, y la fábula, es decir, ¿quién representa al ejército chileno? Los zorros. ¿Quiénes son, digamos, el ejército peruano? Llamas. Que son animales que más o menos tipifican y, por ejemplo, en algunos casos utiliza... Querían que los zorros dejaran al Perú en llamas. Está muy bien. Ya, pero esto, el título es... El título es Norte Olvido, Norte 1879. Estupendo. Muchas gracias, Raúl Sor, como siempre, todos los jueves acá. Nos encontramos con Raúl el próximo jueves y con ustedes el próximo lunes. Hasta luego.